Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿cómo dice? Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? Y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. En Salmo 58, versículo 3, dice que los impíos se apartaron desde la matriz. Y en Salmo 51, versículo 5, dice que fuimos formados en pecado, que nuestra madre nos concibió en pecado, que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. El Espíritu Santo nos enseña que no pecamos porque no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Si yo tengo un árbol de manzana, ¿qué produce? Manzanas. Y si soy un pecador, ¿qué puedo producir? Pecado. Salmo 51:5, mira lo que dice. Esta parte es sumamente interesante porque es negarse a esto lo que impide que él pueda trabajar. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que está dañado en el ser humano? San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Qué es lo que está dañado en el ser humano? San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Recuerde que esta es la primera obra, la primera parte en la obra del Espíritu Santo. Marcos 7, 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Espíritu Santo nos hace ver que somos malos de naturaleza, que no es que estamos cometiendo errores, es que somos pecadores. No es que nos estamos equivocando, es que lo único que podemos producir es pecado. Nuestra mente está dañada, por eso entonces se hace imprescindible el arrepentimiento. El arrepentimiento hace que nuestra mente sea cambiada. Nos dan una mente nueva. Hay un cambio de mente que significa arrepentimiento. Pero primero tiene que haber un reconocimiento de que somos pecadores. Por eso lo primero que el Espíritu hace es convencernos de pecado. Hacernos entender que somos pecadores. Las personas que ustedes ven que quieren justificar su situación o que quieren apalearla, entonces el Espíritu se le hace difícil trabajar. Mire una cita peligrosa, Romanos 8:26. Una cita peligrosa. Cuando el ser humano no quiere reconocer su condición delante de Dios, cuando no acepta esos llamados del Espíritu al arrepentimiento, cuando no recibe gustosamente su condición, entonces el Espíritu no puede hacer nada. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Y qué dice ahora? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? Con gemidos indecibles. ¿Por qué con gemidos indecibles? Porque cuando Él nos dice que somos pecadores, cuando nos hace ver nuestro pecado, generalmente decimos, bueno, pero aquel es peor que yo. O bueno, pero yo no soy tan malo como los demás. O bueno, pero ¿y quién no hace eso? Entonces tratamos de justificar nuestra situación y Él no nos puede ayudar. El primer trabajo del Espíritu Santo entonces es convencernos de pecado y hacernos entender que tenemos una naturaleza mala y pecaminosa. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 18. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué cosa? No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora ¿dónde? En mí. ¿Dónde está el pecado? Está en mí. Entonces, ¿soy pecador? Soy pecador. Y es el primer trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué Él hace esa división entre la mente y la carne?
¿Recuerdan ustedes que dijimos esta mañana que el Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior? ¿Se acuerdan? Y hablamos de Krataioi Dynamis. ¿Se acuerdan que hablamos en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 16? ¿No ven que dice aquí que en el hombre interior me deleito en la ley? ¿Por qué Pablo hace esa división? Cuando el Espíritu Santo viene a la vida, cuando el Espíritu Santo se adueña de nosotros, fortalece, le da potencia y le da dinamismo a nuestro hombre interior. Ese hombre interior es la mente, la voluntad y la conciencia. Pero seamos sinceros, ¿verdad que ningún hombre o mujer de Dios consagrado jamás ha dicho que no tiene pecado? Piense, todo hombre o mujer consagrado a Dios sabe que es un pecador y que no cae por la gracia de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Así que el hombre santificado, el hombre que está viviendo la vida santa, sabe que su naturaleza, su cuerpo, como dice Pablo, nunca será bueno. Si vive una vida santa, es por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Así que la gloria no es del hombre. En el hombre interior, su mente, su voluntad y su conciencia se deleitan en las cosas de Dios, pero en su carne sabe que si se descuida, al hoyo va a dar. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué pasó con esa persona? Hubo un arrepentimiento, un cambio de la mente. Comienza una vida nueva, una vida clara. Ya no disculpa el pecado, porque él o ella sabe que el Espíritu está en su vida y le convence de pecado. Y vive cuidando las avenidas del alma para que el enemigo no gane la batalla. Aquí me detengo. ¿Tiene sentido esto? A ver, ¿es práctico o no es práctico? ¿No lo vivimos todos los días? ¿Sí o no? Entonces sí podemos vivir delante de Dios una vida santa, pero consciente de que somos pecadores. Y esa es la belleza del asunto de la praxis. Cristo no nos evaluará jamás porque usted hace o no hace. Cristo nos evaluará por lo que está ocurriendo en nuestra vida a través del Espíritu Santo.